El testigo o la víctima solo deben decir la verdad. Ahora resulta que toca preparar al testigo. Lo que faltaba. Esto me lo escribe una persona, no sé de qué país, no quiero decir su nombre, simplemente me hizo el comentario en relación con un video y una publicidad que tengo sobre la preparación de los testigos y pues este comentario me ha dado pie para poder nuevamente, porque ya lo hice en otro video, poder despejar algunas dudas que existen en relación con la preparación de los testigos. Y por eso hoy vamos a hablar nuevamente un poco de la preparación de los testigos y cómo en relación con la preparación de los testigos les voy a dar un tip en relación a cómo adelantar o a saber si debemos o no adelantar las debilidades del testigo. Pero simplemente este comentario lo que deja ver es, y lo digo con total respeto, con total cariño, es simplemente un desconocimiento bastante grande de este tema por parte de quienes no son penalistas. Porque es que es clarísimo que este tema en penal no tiene ningún misterio, no es ningún tabú, pero realmente nunca llegué a pensar que el tema en asuntos que no fueran de derecho penal tuviera tanto estigmatización, realmente tanto desconocimiento. Pero bueno, lo entiendo en parte y es porque apenas llevamos, creo que ni 3, ni 4, ni 5 años con un sistema mixto en el que la oralidad está mandando la parada y que por lo tanto ha exigido por parte de los abogados tener conocimiento sobre las técnicas de oralidad, y una de las técnicas de oralidad es la preparación del testigo. Entonces, vuelvo y digo, no es más que el reflejo de precisamente un desconocimiento por parte de la comunidad jurídica en relación con las nuevas habilidades que tenemos que tener. Entonces, eso como primera medida. Segundo, entender que la preparación del testigo no tiene absolutamente nada que ver con con el adoctrinamiento que le vamos a dar como abogados al testigo en relación a qué decir. No tiene nada que ver, lo he dicho varias veces. Dicho de otra forma, nosotros los abogados no preparamos al testigo para que el testigo diga mentiras. Por el contrario, nosotros lo que hacemos es que cuando nos sentamos con el testigo para tener una reunión con él previa a la audiencia del interrogatorio y del posible contrainterrogatorio, lo que vamos a determinar, entre otras cosas, es si el testigo es creíble, si no es creíble, si el testigo es fiable, si el testigo es un testigo solvente, si es sólido, si no es sólido, en qué parte de nuestra teoría del caso nos va a ayudar, cómo podemos tranquilizar al testigo, cómo nos podemos tranquilizar a nosotros, cómo debemos recibir al testigo en nuestra oficina de abogados, y un montón de temas que no tienen nada que ver con alterar la realidad. De hecho, una de las reglas de oro en la preparación del testigo es decir la verdad. Entonces acá, cuando yo hablo de preparación, y cuando yo o cualquier persona hable de preparación del testigo, les pido el favor que se quiten de la mente ese tema de esa estigmatización de que preparar al testigo es igual a adoctrinar al testigo para que diga mentiras o para que diga lo que el abogado quiere que diga. No, eso no tiene nada que ver. Por el contrario, es una simple, no, ni tan simple, realmente es una actividad previa a la audiencia que tiene como fin establecer la personalidad del testigo y los posibles errores que se pueden cometer en la audiencia del interrogatorio y en el contrainterrogatorio, precisamente para evitar esos errores, precisamente para que el abogado sepa de antemano, oiga, ¿ante qué testigo me voy a enfrentar? Bueno, digo enfrentar es a qué testigo voy a examinar. ¿A qué testigo? ¿Cuáles son las respuestas que el testigo me va a dar? Yo no le voy a decir cuáles respuestas me tiene que dar, pero yo sí quiero saber cuáles respuestas me va a dar, para saber si las respuestas que me va a dar me resultan lógicas. Porque es que una de las cuestiones que marca la parada en relación con la credibilidad del testigo es saber si lo que dice el testigo se asemeja o más bien se encaja dentro de los presupuestos de la experiencia común, del sentido común, de lo que normalmente pasa, de las reglas de la experiencia. Si un testigo me viene a narrar una historia que no, digamos que no se acompasa con las reglas de la experiencia, porque es un asunto que lo que dice no se refleja, no se constituye como la explicación común que se le da a determinada situación, pues de entrada yo ya sé que es una debilidad que tiene ese testigo.
es una debilidad que digamos que tiene acentuación específicamente en la credibilidad del testigo. Y el testigo tiene que ser confiable y el testigo tiene que ser creíble. Entonces, si yo detecto eso, pues por supuesto yo tendré la posibilidad o no de llamarlo a la audiencia. Pero yo solo sabré eso si me reúno previamente con él. Entonces fíjense cómo la preparación del testigo es un asunto vital para evitar errores. Vuelvo y digo, es que el litigio es una actividad que implica conocimiento especializado en determinada área, sí, preparación muchísima, no solo académica, sino preparación de la que estoy hablando, planeación y por supuesto habilidades de litigio. Entonces creer que litigar es simplemente asumir un poder, firmar un contrato, ir a presentar una demanda y echarnos la bendición para ver qué es lo que puede pasar en el proceso sin tener la posibilidad de aminorar los riesgos que se pueden generar en un litigio, pues eso es lo más absurdo que puede pasar. Pero amigos míos, quiero contarles algo. El 90% de los abogados hace eso. Pero ¿saben? ¿Quieren saber algo más triste? El 95% de los errores que se cometen en un proceso, que se cometen en una audiencia de interrogatorio y de contrainterrogatorio son totalmente previsibles. Entonces, lo que quiero decirles es que la preparación del testigo no es más que la posibilidad que tenemos nosotros de aminorar los riesgos. No se trata de adoctrinar al testigo, no tiene nada que ver. Entonces, ese era el primer punto que quería dejar claro para poder entrar ya al otro asunto de adelantar las debilidades del testigo. Entonces, habiendo dicho esto, partimos de la base de que nos sentamos con el testigo, nos reunimos previamente previo a la audiencia, nos reunimos con el testigo para saber, entre otras cosas, todo lo que ya acabo de mencionar. Comenzamos a escucharlo, comenzamos a ponerle atención, a determinar si lo que él dice nos es favorable para nuestra teoría del caso. Y es posible que en el desarrollo de lo que estamos escuchando percibamos una debilidad por parte del testigo. Una debilidad que puede darse a nivel de credibilidad o de confiabilidad. La credibilidad recae sobre lo que dice el testigo, la confiabilidad recae sobre lo que es el testigo, sobre la persona del testigo. Y voy a poner un ejemplo muy básico. Supongamos que cuando yo me reúno con el testigo, claro, antes de haberme reunido con el testigo, yo ya tengo que haber hecho una investigación previa y preliminar acerca de quién es el testigo con el que me voy a reunir. Y es posible que en esa mini investigación que voy a hacer del testigo, yo me encuentre y evidencie que el testigo tiene, por ejemplo, un pasado judicial en relación con falso testimonio, cometió el delito de falso testimonio. Eso, por supuesto, es una debilidad vital, fuertísima, que puede tirar al piso una teoría del caso, que puede tirar al piso la debilidad, la confiabilidad del testigo. Pero supongamos que por algún motivo solo tengo a ese testigo. Y acá quiero hacer un paréntesis en relación con este punto. Lo primero que tenemos que hacer es partir de la base de que sobre ese punto que yo quiero probar tenemos que tener más de una prueba. Eso es una regla de oro. Usted, para un mismo hecho, tiene que tener más de una prueba. ¿Para qué? Para que precisamente si le sucede esto que le estoy comentando, este ejemplo que estoy poniendo, entonces usted tenga la posibilidad de desechar esa prueba e irse con la otra. Y segunda regla es que las dos pruebas que usted tenga respecto del mismo hecho tengan la misma verosimilitud, tengan el mismo valor probatorio, es decir, sean fuertes desde el punto de vista probatorio. ¿Listo? Ahora bien, el ejemplo que estaba poniendo parte de la base de que usted solo tiene una prueba respecto de ese hecho y que ese hecho es importantísimo, porque si ese hecho no es importantísimo, no es vital y usted tiene un testigo que tiene una debilidad, pues realmente ni se esfuerce en demostrar ese hecho, porque si es un hecho que no es relevante, si es un hecho que no tiene nada que ver, que no coadyuva a responder el problema jurídico, ¿para qué lo quiere probar? No se desgaste y no desgaste el aparato judicial y evítese problemas de que, por ejemplo, si usted llama a un testigo débil, se le abre la puerta a la contraparte para hacer un contrainterrogatorio en el que seguramente van a explotar esa parte. Entonces, eso es un tema de planeación, es un tema de estrategia, pero es un tema de estrategia que no se hace en la audiencia 5 minuticos antes de entrar a la audiencia. Es un tema que merece la total seriedad y por eso se llama preparación del testigo. Es la posibilidad que tenemos de conocer las chances que tiene ese testigo de resultar creíble y confiable en una audiencia. ¿Listo? Entonces supongamos, continuemos con el ejemplo, supongamos que estamos en presencia de un testigo que sobre él recae unos antecedentes porque ha sido condenado por falso testimonio. Y entonces, evidentemente, si nosotros con una simple googleada tuvimos la posibilidad de darnos cuenta de ello, pues imagínense lo que podría hacer la contraparte.
Es decir, si la contraparte es un abogado igual de juicioso a nosotros, pues se va a dar cuenta de esa situación. Entonces es muy posible que esa situación sea explotada por la persona, es decir, por la contraparte en el contrainterrogatorio. Y eso es lo que no queremos. Y con base en esa filosofía, en ese no querer, es lo que, digamos que eso es lo que, sobre esa filosofía es que descansa el Facebook Live de hoy. Oiga, adelantemos las debilidades que tenga nuestro testigo, adelantémoslas nosotros mismos, nosotros los abogados que aportamos el testigo en nuestro interrogatorio, para quitarle la posibilidad a la contraparte de que esa debilidad la explote en la en el contrainterrogatorio, y quedemos nosotros como unos mentirosos, quede nuestro testigo como un mentiroso. Entonces, lo primero que hay que saber es determinar si el testigo tiene una debilidad. Si el testigo tiene una debilidad, luego hay que determinar si esa debilidad que tiene nuestro testigo es probable que la conozca la contraparte. Si es probable que la conozca la contraparte, evidentemente tenemos que tomar la decisión de adelantarnos en nuestro interrogatorio para poder adelantar esa debilidad. El que pega primero, pega dos veces. Entonces, es mucho mejor que usted sea muy sincero con el juez, yo no sé si en otros países habrá jurado de conciencia, no sé realmente, pero si lo hay, pues que usted sea sincero con sus jurados, que usted sea sincero con su juez y le diga: mira, señor juez, nosotros sabemos que esta debilidad la tiene nuestro testigo, sabemos que esta debilidad la puede conocer la contraparte y la ponemos sobre la mesa. No tenemos nada que esconder, somos conscientes de que esto es una debilidad y la pongo de presente, me desnudo ante usted, desnudo mi debilidad, acá está la debilidad. Claro, cuando yo desnudo mi debilidad, digo: sí, el testigo tiene estas y estas debilidades, pues le quito todo el poder a la contraparte de que en el contrainterrogatorio pueda explotar esas debilidades. ¿Por qué? Pues porque yo ya las puse de presente. Pero entonces, vuelvo retomando los requisitos: tiene que haber una o varias debilidades del testigo. Segundo, esas debilidades tienen que ser posiblemente conocidas por la contraparte, porque si usted cree que es una debilidad que la contraparte no puede o no tiene la posibilidad o que no existe probabilidad de que la conozca, quédese callado, no diga absolutamente nada, no descubra las cartas. Si usted cree que evidentemente es algo que solo sabe usted, que no existe otro medio para conocer esa debilidad, pues usted para que se va a poner a revelar debilidades que la otra parte no va a conocer. Entonces es indispensable que esa debilidad de la que estamos hablando la pueda conocer la parte, y no solo la pueda, sino que haya un alto grado de probabilidad de que la conozca. Teniendo estos dos requisitos, luego lo que tenemos que hacer es que en el interrogatorio pues vamos a adelantar entonces la debilidad a través de las preguntas. Entonces, dentro del examen que le vamos a hacer a nuestro testigo, que normalmente no permite preguntas sugestivas, porque dentro del examen directo o del interrogatorio no se permiten preguntas sugestivas, lo que vamos a hacer es comenzar a adelantarnos y a dejarle entrever al juez y a la contraparte de que existe una debilidad. ¿Listo? Y vamos a hacerlo con total naturalidad. Por ejemplo, ¿usted mintió en la declaración pasada? Sí, ok, ¿por qué mintió en la declaración pasada? Y le damos el chance y la posibilidad al testigo de que pueda explicar, y esto es muy importante, tenemos que darle la posibilidad al testigo de que explique por qué tiene esa debilidad. En este caso, en el que les estoy poniendo en este momento, en el que hay una contradicción entre lo que dijo, por ejemplo, en una declaración previa y lo que va a decir en esta audiencia, pues lo mínimo es preguntarle al testigo: oiga, ¿por qué esa contradicción? Y la idea es que el testigo, para aminorar el menor daño, aminorar el daño a mayor expresión, a la mayor posibilidad, o al menor grado, más bien, para ponerlo de forma concreta, aminorar el daño al menor grado, pues deberá tener una explicación lógica. Oiga, mire, sabe que yo dije mentiras en esa declaración porque tenía miedo de que me mataran, por ejemplo. Sobre mí recaían amenazas, y por lo tanto yo dije mentiras, pero cambié de opinión. La fiscalía o el Ministerio Público
me ofrecieron protección, entonces en este momento estoy dispuesto a decir la verdad y la voy a decir. Y esa es la razón por la cual en ese momento dije mentiras. Entonces fíjense cómo la razón, la explicación que está dando el testigo merece credibilidad, al menos es creíble. Es posible que dentro del mundo lógico pase que una persona se sienta intimidada y que por lo tanto cambie su versión, pero como consecuencia de la protección que le está brindando otra persona, pues decida de contar la verdad. Entonces es importante que una vez nosotros ponemos de presente la debilidad, le permitamos al testigo explicar el porqué. Eso es bien importante, explicar el porqué es determinante, ¿listo? Así que le tenemos que dar esa posibilidad al testigo. Si usted simplemente le pregunta, oiga, usted dijo mentiras en la anterior declaración y le dice sí, y usted no explora esa posibilidad, no explora esa debilidad, usted no explora el porqué, pues créame que el abogado de la contraparte no le va a hacer el favor. Él no va a aparecer en su contrainterrogatorio a preguntarle ¿y por qué? Porque eso es un asunto que le compete a usted. Porque si usted no le pregunta el por qué, pues es un asunto que queda, mejor dicho, si usted no le pregunta el por qué, no existe un justificante entre una versión y la otra, entre la contradicción de una versión y la otra. Así que es bien importante que usted le pregunte el por qué. Ahora, siguiente consejo. ¿En qué momento presentarlo? Ya le dijimos, evidentemente lo hacemos en el interrogatorio. Sí, lo hacemos en el interrogatorio. La pregunta es, ¿en qué momento del interrogatorio? Y la respuesta es, ni al principio ni al final, sino en el medio. ¿Y por qué? Pues porque normalmente el ser humano se acuerda de lo primero y de lo último. Así que si estamos hablando de que hay unas debilidades, pues sabemos que es algo negativo que va a afectar la credibilidad del testigo. Y si eso es así, pues yo lo voy a ubicar en un escenario, en un momento, en un tempo del interrogatorio en el que cause el menor daño posible a la credibilidad del testigo, a la credibilidad del abogado y a la credibilidad de la teoría del caso. Así que ese momento es digamos que el punto, o más bien el medio del interrogatorio. Ni al principio ni al final, sino en el medio, ¿listo? Y como punto final, la pregunta es ¿cómo lo hacemos? Ya dijimos en qué momento, ya dijimos quién lo debe hacer, la pregunta es ¿cómo lo hacemos? Y entonces yo les decía que normalmente en un interrogatorio la pregunta sugestiva no se permite, y no se permite porque implícita lleva la respuesta que queremos escuchar del testigo. Sin embargo, en este evento nosotros podríamos tomarnos la batuta de contrainterrogadores y comenzar a hacer preguntas sugestivas al testigo, a nuestro testigo. Claro, uno diría, oiga, pero ¿cómo así que usted le va a hacer un contrainterrogatorio a su testigo si eso solo es posible normalmente cuando estamos hablando de un testigo hostil? Además que su testigo es favorable a ¿usted por qué lo va a atacar? Pues la respuesta es la siguiente, y es que cuando usted ataca a su testigo y le hace un contrainterrogatorio, además con una posición un poco vehemente, usted le está restando la posibilidad al abogado de la contraparte de que le haga el mismo contrainterrogatorio. Es decir, usted le está quitando las posibilidades al abogado de la contraparte de que haga lo que él iba a hacer. ¿Por qué? Porque usted lo está haciendo. Entonces, a pesar de que en este evento la pregunta es sugestiva y por lo tanto sería objetable, pues el abogado de la contraparte pues no va, la razón de ser es que él no va a objetar. La verdad es que lo más probable es que él no objete, y él no va a objetar por un motivo. Y es que si él ve que yo mismo estoy atacando a mi testigo y en principio me estoy clavando el cuchillo yo mismo, pues lo cierto es que no es tan así, y por lo tanto el abogado de la contraparte creería entonces que como yo estoy atacando a mi testigo, eso le favorece a él, y si eso le favorece a él, pues él no me va a detener a través de las objeciones. Entonces esa es una forma en que le vamos a quitar el poder al abogado de la contraparte de hacer un contrainterrogatorio efectivo a través de un contrainterrogatorio que le haríamos nosotros a nuestro testigo en sede del interrogatorio. Obviamente, vuelvo y digo, la idea es que el tono del contrainterrogatorio sea vehemente, que pongamos a nuestro testigo contra la pared, tampoco tanto, pero que sí lo pongamos contra la pared, para que ese contrainterrogatorio que le estamos haciendo haga, o sea, digamos que surta el mismo efecto que el contrainterrogatorio que le hubiera hecho la contraparte.
Entonces le estamos quitando pues toda la posibilidad a la contraparte de que haga el contrainterrogatorio. Incluso una persona así podría decir, cuando yo libero a mi testigo, podría decir la otra parte, señor juez, señor abogado, ¿usted tiene preguntas? Me refiero al de la contraparte, puede que él diga no, porque él sintió que yo ya dentro de mi interrogatorio le hice el contrainterrogatorio. Pero lo que estoy diciendo, digamos la razón por la que lo hice, es que yo lo que quería era dejar en evidencia que hay una debilidad y que no tenemos miedo de dejarla ver del testigo, perdón, del juez y de la contraparte. Y ya para terminar, una de las formas en que esta técnica podría ser, digamos, refutable es efectivamente objetar. A pesar de que a pesar de que el abogado de la contraparte pueda decir, oiga, pues si el propio abogado está atacando a su testigo, pues yo no lo voy a objetar. Pues digamos que la fórmula para reversar esa técnica de que me quiten a mí como abogado de la contraparte la posibilidad de contrainterrogar es precisamente objetar. Precisamente objetar por pregunta sugestiva, y cuando objeto, entonces la persona ya no podrá hacer las preguntas sugestivas y por lo tanto luego yo en el contrainterrogatorio, que sí puedo hacer preguntas sugestivas, se las podré hacer. ¿Listo? Bueno, mi gente, eso era lo que quería compartirles con ustedes hoy. Había estado un poco perdido, es cierto, había estado un poco perdido, pero también había estado un poco con unos asuntos de salud. Invitarlos a que nos apoyen en nuestras redes sociales. Mire, si a usted le gustó este video, si a usted le parece que este video es útil, si le ayudó en algo, yo le agradecería enormemente que usted le diera a compartir. Está a un clic de ayudarme. Compártalo en sus redes sociales. También sería genial si usted le da seguir a la fanpage de la Escuela Internacional de Formación Jurídica. Increíble también si nos puede apoyar a través de YouTube. Estamos en YouTube como Escuela Internacional de Formación Jurídica. Escuela Internacional de Formación Jurídica, ¿listo? Y como punto final, invitarlos a el curso que dictaré pasado mañana, es decir, este próximo sábado de 9 de la mañana a 12 de la tarde, en relación con la preparación del testigo. 3 horas en las que les voy a entregar los mejores tips sobre este punto para que ustedes eviten el 95% de los errores. Si les interesa, pues me escriben por inbox, me escriben acá en el video, yo los contacto. El curso es virtual y presencial, es decir, si estás desde México, estás desde El Salvador, desde Nicaragua, desde otra ciudad que no sea Bogotá, desde Argentina, desde Chile, desde Paraguay, lo puedes ver. Por supuesto, lo vamos a hacer de forma virtual para aquellas personas que reserven su cupo. ¿Listo? No es más. Así que bueno, nos vemos hasta otra oportunidad. Un abrazo para todos. Feliz noche, Latinoamérica.